La guerra en Ucrania no es para defender la democracia y la libertad, como afirma la propaganda oficial. Como en cualquier guerra, las potencias imperiales persiguen objetivos geoestratégicos e intereses económicos tangibles. Así lo puso de manifiesto el reciente viaje del ministro alemán de Economía a Ucrania. El objetivo del viaje fue garantizarse una tajada del reparto del botín de guerra. Los propagandistas de la guerra en los medios lo dicen abiertamente. Con el envío de armamento y la reconstrucción se puede ganar dinero. De hecho, los países del G7 ya están discutiendo abiertamente quién tomaría el control de la Ucrania de la posguerra. La ambición alemana sobre Ucrania no es nueva. El imperialismo alemán intentó anexionarse Ucrania durante la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. Ahora lo intenta desde la Unión Europea. Recientemente hubo una conferencia en Berlín sobre la reconstrucción de Ucrania, donde se discutieron las propuestas alemanas para la reconstrucción y modernización de la economía ucraniana. Todos sabemos lo que ello significa. Alemania ve en Ucrania un proveedor de energía barata. De hecho, el viaje del ministro alemán incluyó una visita a la empresa energética ucraniana. Los planes estratégicos para Ucrania consisten en privatizar y descentralizar el sistema energético ucraniano. Pero el hambre del imperialismo alemán no se limita a las cuestiones energéticas. Una vez finalizada la guerra, Bayer invertirá 60 millones de euros en Ucrania. Y la principal empresa alemana de materiales de construcción montará varias plantas en Ucrania. Las constructoras alemanas planean por su parte sacar tajada de la reparación de carreteras, edificios y puentes. Como ocurre siempre, para supuestamente ayudar a Ucrania, los alemanes exigen que Ucrania debe crear buenas condiciones de inversión y dar garantías al capital privado. Buenas condiciones de inversión es un eufemismo para la brutal explotación de la clase trabajadora. Ya el verano pasado, el régimen de Zelensky prometió a los posibles donantes que lograría un crecimiento anual del PIB superior al 7% para 2032. Desde entonces, Kiev ha seguido atacando los derechos de los trabajadores ucranianos, que ya se encontraban entre los más pobres y explotados de toda Europa antes de la guerra. Además, la explotación de Ucrania está directamente vinculada a los planes de sometimiento y saqueo de Rusia. Este es el verdadero objetivo de Alemania, la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN. El argumento de que Occidente busca la restauración de la paz y la democracia es cínico y falso. Las potencias imperialistas, que han estado en guerra continuamente durante casi 3 décadas y han bombardeado países enteros, no están interesadas en la paz, sino en la expansión de la guerra. Desde la disolución de la Unión Soviética, la OTAN ha estado cercando sistemáticamente a Rusia. A principios de 2014, Washington y Berlín organizaron conjuntamente un golpe de Estado en Ucrania para instalar un régimen antirruso en Kiev. Desde entonces se apoyaron en fuerzas fascistas y la actual guerra no es otra cosa que una guerra que la OTAN está librando por delegación contra Rusia, con Ucrania proporcionando las tropas terrestres. La propaganda sobre los crímenes de guerra rusos en Ucrania no puede ocultar el hecho de que la OTAN está armando un gobierno en Kiev que venera a colaboradores nazis y celebra a los miembros de las unidades colaboradoras con el nazismo como héroes de Ucrania. Todo esto se hace con el pleno apoyo del gobierno alemán y sobre todo de los verdes. No es nada sorprendente que la líder de los verdes alemanes haya publicado en Twitter un selfie con la esposa de uno de los líderes del batallón Azov, comentando: los que están dispuestos a dar su vida por la dignidad y la libertad suelen ser los mejores. Ellos también luchan por nosotros. Los héroes de los verdes alemanes son nazis que proclaman abiertamente que la guerra contra Rusia y el comunismo son su misión histórica. El apoyo a esta calaña y el armamento de Ucrania comenzó por parte de Alemania mucho antes de que las tropas rusas entraran en Ucrania. De hecho, los verdes alemanes son el brazo más militarista de la burguesía alemana. Ellos se oponen categóricamente a un alto el fuego y a una solución diplomática y pretenden que Rusia capitule incondicionalmente. Uno debe evaluar el entusiasmo por la guerra de los verdes y otros representantes de las capas ricas de la clase media alemana en un contexto histórico. La Primera y la Segunda Guerras Mundiales fueron motivadas por las necesidades de la economía alemana, que necesitaba mercados, oportunidades de inversión y materias primas frente a sus rivales imperialistas.
En ambas oportunidades las clases medias se entusiasmaron con el rearme y la guerra. Ahora nuevamente la economía alemana está estancada y deseosa de colonizar mercados. La Unión Europea no es suficiente para mantener en marcha a la economía alemana. El tercer intento alemán de controlar Ucrania y Rusia, por lo tanto, sigue su oscura tradición imperialista. En el anterior intento, los nazis aplastaron al movimiento obrero organizado y llevaron a cabo una guerra de exterminio en la que fueron derrotados por la Unión Soviética al precio de 27 millones de víctimas. Las clases medias no aprenden de la historia. Lamentablemente, gran parte de la izquierda europea cayó en la trampa de la guerra contra el tirano Putin. Sin embargo, la derrota de Rusia en Ucrania tendrá como resultado el afianzamiento de las potencias imperialistas, trayendo una época de oscuridad y represión para los pueblos europeos. Por el contrario, la derrota de la OTAN en Ucrania vendría acompañada de un debilitamiento de su influencia. Sería una demostración para muchos pueblos de que el imperialismo occidental no es capaz de controlar el planeta, lo cual favorecerá que los pueblos vuelvan a tomar la iniciativa como lo hicieron tras la Segunda Guerra Mundial.